Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Este es el grupo número 26 del grupo de Psicología Política de la UNAD. Estamos en la fase 3, modelos y metodologías. Este grupo está conformado por los participantes en este conversatorio, los cuales vamos a desarrollar este video a manera de debate con una pregunta orientadora. Participantes, quienes habla Elmer Rojas, nuestra compañera Evelyn Pache y nuestra compañera Adriana Andrade. Este curso está bajo la tutoría y dirección de Marianela Rizo. Vamos de una vez a la pregunta orientadora. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Para ello, damos paso a nuestra compañera Evelyn, quien nos va a desarrollar esta pregunta. Evelyn. Bien, compañeros, tutora, muchas gracias. Es muy importante reconocer que Colombia ha sido uno de los países de América Latina más golpeado por todo el conflicto armado, y ha sido una lucha constante casi de 60 años en búsqueda de esa soñada paz. Por lo tanto, el contexto político colombiano se ha caracterizado por altos índices de abstención electoral, que en la siguiente diapositiva iremos viendo como cuáles son esos índices que han afectado todo el comportamiento sociopolítico de este pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este contexto político ha estado caracterizado primero por altos índices de abstención electoral, como mucha gente pues no participa, se abstiene en lo que es el voto. En varias reformas políticas estructurales, altos índices de desplazamiento forzado y que va en aumento, una desmovilización de grupos armados, la reinserción de combatientes y un marco normativo para la paz. Todo esto impulsa a la necesidad de conversar, indagar y sobre todo buscar políticas que vayan en consecuencia hacia la búsqueda de la paz, ¿no? Entonces, considerando lo anterior, puedo como compartirles tres elementos muy específicos de cuáles como que han sido esos comportamientos sociopolítico del pueblo colombiano frente a lo que ha sido el conflicto armado. Entonces, el primero sería, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son? Yo coloqué como unos tres elementos que podían como ir identificando el comportamiento, cuál ha sido la permanencia en esos actos. Siguiente, para entonces ir mencionando una por una. Han sido varios, y yo creo que ha sido una tarea titánica del pueblo colombiano poder ejercer esa política, esa democracia, a pesar de las adversidades y a pesar de todo el conflicto en torno a la situación política. Primero, la participación política, los recursos individuales, el anterior, gracias. La participación política, los recursos individuales y socioeconómicos son los que determinan en mayor medida la intensidad del voto. Es decir, que el comportamiento político en el pueblo colombiano ha estado muy marcado por la búsqueda de los recursos e intereses individuales. Y esto determina lo que es una conciencia clara en el voto, en la participación, en la conciencia y en el debate. Segundo, tenemos entonces como segundo que hay un bajo grado de satisfacción política, es decir, como que no hay una claridad del pueblo en decir, esta búsqueda es buena, esta situación nos favorece, entonces como que no hay una satisfacción
a nivel del pueblo frente a las políticas que se han presentado con todo el tema de la búsqueda de la paz y el conflicto armado. Por lo tanto, no hay como una conciencia clara de cuál es mi participación dentro de la política. Y tercero, entonces, tenemos que es esa búsqueda tan marcada de hacer posible la paz hace que muchas veces se tomen decisiones a la ligera y se tomen decisiones que tal vez no son las más recomendables para poder acceder a todo lo que significa que exista una paz y que exista sobre todo la participación constante del pueblo, de la base, que quiera hacer parte de acciones sanas, concretas y en paz para poder llegar a tener esos bienes comunes que buscamos como nación. Esa sería pues mi aporte desde esta pregunta y la contextualización desde la cultura colombiana. Muchas gracias. Muy bien, Evelyn, muchísimas gracias. Ahora nuestra compañera Adriana Andrade nos va a decir pues su respuesta a lo que piensa sobre esta pregunta. Pues como dijo la compañera, el conflicto armado en Colombia ha venido siendo un problema desde siempre. Esto produce consecuencias como la inseguridad en las zonas de conflicto, la producción normal en el sector agrario y la falta de salud, educación y saneamiento básico. Esto también ha generado muchos gastos en reponer la infraestructura del país, como las torres de energía, ya que por sí siempre las tumban y esas cosas. Este conflicto armado ha pasado por varias etapas de recrudecimiento. La más grave fue entre 1988 y el 2012, perdón, cuando los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios como el narcotráfico, la minería ilegal y los secuestros, entre otros. Había puesto yo unos casi iguales que la compañera, que también es la influencia de intención del voto, la concentración del poder y divisiones sociopolíticos y la desigualdad y la inequidad y la falta de oportunidades y de posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Creo que esto sería lo mío, no sé. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Bueno, ya redondeando todo lo que implica esta respuesta a esta pregunta del comportamiento sociopolítico que ha instituido por el conflicto armado en Colombia, que se ha establecido acá con base en lo que nuestras dos compañeras ya han desarrollado y han aportado a esta respuesta. Yo me atrevería más que todo a reunir algunos aspectos para hacer mucho más entendible lo que para nosotros, y en particular para mí, puede tratar este comportamiento sociopolítico. En algunas ocasiones, siempre hemos visto que el conflicto armado en Colombia ha estado muy dividido por el sector que causa el daño, ¿sí? Grupos armados al margen de la ley, y por el gobierno nacional, los cuales deben de garantizar políticamente una estabilidad social. Entonces, un comportamiento sociopolítico muy marcado es que se ha fortalecido y ha aumentado mucho más el poder político desde la derecha y la izquierda. ¿En qué sentido? En que la guerra les conviene a muchos. La guerra aquí en Colombia no es un sinónimo de la paz como tal, porque sí hemos visto que es un negocio en el cual se le están apostando muchas cosas. ¿Por qué me atrevo a decir que a la derecha se ha fortalecido mucho? Porque pues el combatir los grupos al margen de la ley genera mucha inversión económica para lo social, se supone que es para lo social, pero la guerra trae, aparte de muerte, trae mucha pobreza. Entonces, ahí en esa parte social, ese comportamiento sociopolítico nos ha afectado mucho acá en Colombia, porque hemos tenido mucha desigualdad, hemos tenido, como lo mencionaba Evelyn, nuestra compañera, de que
ello siempre nos ha desfavorecido por muchos aspectos. Entonces, esto por el lado de la derecha. En la izquierda, pues ni hablar, porque la izquierda, digámoslo así, que es como el apoyo que puede tener estos grupos armados, desde una argumentación comunista, como se ha visto internacionalmente. Entonces, el comportamiento sociopolítico ha mutado y ha tenido gran fuerza en Colombia, porque la guerra del conflicto armado ha permitido que estos comportamientos en lo social se fortalezcan y le hagan mucho daño a nuestra nación. Entonces yo creería que sería ya lo último en este momento para dar respuesta a esta pregunta. Agradecemos mucho la compañía y comprensión de ustedes en este momento. Recuerden que estamos en el curso de Psicología Política. Esto es simplemente observarlo desde el punto de vista del lavado del cerebro de la psicología de la persuasión persuasiva o coercitiva, y es el verdadero sentido que tiene la psicología política. Esto es tomado de las referencias bibliográficas de Rodríguez Caballero y de Oulitas Guadalupe. Muchísimas gracias por su atención, compañera Evelyn, Adriana, muchísimas gracias, y ya con esto nos despedimos.